Bienvenidos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta de poder volver a estar con ustedes. Esta es una semana más en la que tenemos la oportunidad de conversar, de dialogar, de poder conocer más acerca de nuestro país y de poder desarrollar ese espíritu de ser patriotas, de poder ser orgullosamente peruanos. Y bueno, pues empecemos nuestra clase. ¿Están listos chicos? Yo sé que sí, bueno, ahí está la Miss también con su manzanita virtual. Bueno, ella tiene lentes, yo no, pero yo sé que están listos, chicos. Entonces, bienvenidos a esta clase número 7. Estamos por terminar este bimestre. Estamos en el tercer bimestre y entramos al final del año. Chicos, ¿cómo se pasa el tiempo? Y ustedes saben que están con la Miss Flor Maguiña López de Personal Social, quien está con mucho gusto de volver a encontrarse con ustedes. Yo siempre con los ánimos muy arriba para empezar con ganas, con muchas ganas y con mucha alegría. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Y vamos a obtener información de fuentes, ¿no? De divulgación y difusión histórica, como enciclopedias, libros de texto, lo que han investigado algunos, ¿no? Antropólogos, arqueólogos, especialistas en el tema, que nos va a servir para responder a nuestras preguntas de cómo se inició esta sociedad andina. Nosotros tenemos un origen y si bien nosotros nos tenemos que basar en algunas publicaciones, en algunos restos arqueológicos y todo lo demás, eso hace que nosotros podamos sentirnos orgullosos de nuestros ancestros, ¿no? Y no desarrollar esa idea que actualmente tiene el mundo, ¿no? El mundo es como que a los antiguos, como no tuvieron laptop, como no tuvieron energía eléctrica, como no tuvieron la tecnología de nosotros, entonces no sirven ellos y ya no están bien. Y no es así. Estas son las clases en las que nos ayuda a entender que ellos, que nuestros antepasados desarrollaron cosas hasta mucho más grande que lo que podemos hacer ahora. Y eso nos puede servir para poder llegar a ser mucho más grande y no quedarnos donde estamos. Pero bueno, al final de la clase vamos a lograr identificar, ¿no? Cuáles son las principales características en la economía y en la política del Tahuantinsuyo. Estamos estudiando la parte más hermosa de nuestra historia, donde llegamos a ser los más grandes, donde logramos desarrollarnos y hoy día vamos a hablar acerca de la política y la economía. Ya tú sabes que siempre te dejo el trabajo de dialogar. ¿Con quiénes? Con tus familiares y espero que lo estemos cumpliendo. Ya en el cuarto bimestre voy a empezar a mandar algunas encuestas en las cuales pues tus familiares me van a responder si has cumplido con esa tarea que te he dado todas las semanas. Ajá. Entonces, no es para, los conocimientos no son para quedármelos yo, sino es siempre para compartirlos. ¿No? Entonces, siempre dialoga con tu familia de todo lo que hablamos aquí en la clase. Entonces, ya hemos estado viendo, vamos a hablar la organización política y la organización económica en el Tahuantinsuyo. ¿Pasamos? Claro que sí. Y empezamos con el segmento ¿Sabías que? Este es un segmento que te gusta mucho y tú estás viendo ahí un camino empedrado, ¿verdad? A este camino, a esta forma de hacer un camino, se le llamaba en esa época el Capac Ñan. Ahora también lo conocemos con ese nombre. Y es una red de caminos gigantesca. Se supone que el Capac Ñan ha llegado a ser tan grande, o sea, esta red de caminos es tan grande que abarca desde Argentina, pasando por Chile, llega hasta Bolivia, llega toditito el Perú, porque ahí principalmente se desarrolló el Tahuantinsuyo, pasa por toditito el Perú y llega hasta Ecuador. ¿Sabías que no ha habido ni un solo presidente a lo largo de toda la historia de nuestro Perú que ha logrado hacer una red de caminos tan grande como lo hicieron los del Tahuantinsuyo, que se llama el Capacñán? No. A lo largo de nuestra historia, chicos, hemos llegado a tener más de 100 presidentes a lo largo de nuestra historia. Y esos 100 presidentes, más de 100 presidentes, no han llegado a ser esa red de caminos que hasta nuestros días sirve. Si tú te vas por Huari, también ahí encuentras parte de esta red de caminos. Te vas a Cusco,
te vas por todas partes, hay esta red de caminos y lo más importante es que esta red de caminos con este tipo de empedrados hasta nuestros días sigue siendo utilizado por nuestras personas de las zonas rurales. Sigue siendo utilizado. No ha habido lluvia, no ha habido terremoto, no ha habido nada que lo haya desarmado. Hay partes que sí, obviamente, pero muchas de esas partes hasta ahora siguen intactas y hasta ahora siguen siendo caminadas por nuestras personas del campo con sus ovejitas y todo lo demás. Mientras, no es por hacer quedar mal a nadie, pues nuestros egresados de las universidades nos hacen pistas por ahí, y después de un tiempo ya aparece la luna con muchos cráteres, con muchos baches que andan malogrando nuestros carros, pero ellos, los incas, hicieron este Capatñán. Estamos hablando de el año 1300, 1400, y mira qué año estamos hablando de más de 600 años y estos caminos siguen empedrados. Entonces, chicos, ellos hicieron obras fabulosas. ¿Sabías que la red de caminos más grandes fue hecha por los incas y se llamó el Capatñán? Ahora lo sabes. Y ahora puedes valorar más a nuestros antepasados. Muy bien. Entonces, te voy a mandar esto y otro mapa más. Esta es una forma de desarrollar lo que vamos a hacer hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar acerca de la organización política. ¿No? Ya hemos dicho que cuando nosotros hablamos de la palabra política, significa de quién manda, quién ordena. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir hablando de uno en uno y a ti lo que te toca es rellenar estos espacios, ¿no? ¿Quién era el Inca? ¿Qué cosa hacía? ¿No? ¿Cuál era su labor? ¿No? ¿Qué era el Auqui? Y así, vamos a ir desarrollando uno por uno y tú vas a ir completando. Así es que te sugiero que ya copies este mapa conceptual en tu cuaderno o que ya lo imprimas para que lo vayas llenando poco a poco a lo largo de que vaya pasando la clase. Hazme caso, por favor, después no me vayas a estar enviando el trabajo el viernes a las 11:59 de la noche ¿no? y te vas a estar trasnochando. No es necesario. Ahora, a medida que vaya pasando el video, vas completando la información ahora. Y termina el video, terminas tú, pegas algún gráfico y me lo mandas y se acaba. Hazme caso, por favor, ¿sí? Ahora, también hazme caso cuando te digo no copies. No es copiar, es poner lo que he comprendido. Listo. Empezamos entonces. Organización política. ¿Quién mandaba? ¿Quién era la autoridad? ¿Quién era la máxima, ¿no? El que daba todas las órdenes y nadie le podía decir nada. Empezamos. Se va a ver siempre como una pirámide. ¿Y por qué una pirámide? Porque siempre la cabeza es uno solo, es el que da las órdenes y también el que tiene la mayor responsabilidad. Yo sé que si yo te pregunto, ¿cuál de estas, no? ¿Cuál de estas autoridades quisiera ser? Yo sé que todos me dirían, no, yo quiero ser el Zapa Inca. Yo quiero ser el Inca. Claro, pero ahora ponte a pensar. Si tú eras el Inca y dabas una orden equivocada, hasta el último de tus súbditos, hasta el último de los pobladores del Tahuantinsuyo, iba a sufrir por tu mala decisión. Y no había feriado, no había de que me quiero dormir hasta tarde, hoy estoy un poquito malito, no, yo no, nada. Tenía que tomar decisiones todos los días de su vida y para eso, desde que ya lo elegían, tenía que prepararse, estudiar duro. Entonces ahora ya lo estamos pensando mejor, ¿verdad? ¿Tú qué pensabas? Yo soy Inca, voy a estar tirado ahí, ¿no? Y voy a decir, haz esto, es lo otro. Eras responsable de todos tus hijos porque si tú tomabas malas decisiones, tú y todititos ellos sufrían. No era tan fácil, pero empecemos. ¿Listo? Entonces, la cabeza obviamente de todo el Tahuantinsuyo era el Zapa Inca, al que le conocemos nosotros como el Inca. Él tenía una borla, ¿no? En su mascaipacha, o la mascapaicha, tenía acá una borla y esa era roja, ¿de acuerdo? Esa borla roja lo ponían en su mascapaicha el día que asumía a ser Inca. Pero esto lo vamos a ir viendo uno por uno, espérense un ratito. Luego del Inca venía el Lauqui, que era su hijo que estaba aprendiendo para después ser Inca. También lo vamos a ver.
Después de él venían los del Consejo Imperial o los Suyuyok Apo o los Aposuyos. Todo eso lo vamos a ver. Después de ellos venía el Apunchik o el Tukrikok, ¿no? Después venía el Curaca o el Sinchi, depende del tiempo en el que se vivía. Después venían los administradores menores, o sea, ya lo digamos como que los jefes de barrio, algo así. Y al final venía el Camachico, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto ahorita lo vamos a observar. Hacemos entonces. La autoridad principal, la autoridad central, ya sabemos que es el Zapa Inca, es el máximo gobernante. Él, como les decía desde el principio, él era preparado desde niño, desde el día que ya se sabía que él iba a llegar a ser Inca, ya está. A partir de ese día tenía que ir con su padre, ¿no? A todas partes, aprendiendo a tomar decisiones, estudiando y estudiando duro. Tenía que ser, a ver, dígame, yo soy Inca y yo he nacido en Huaraz y agarro y les digo a los de Ica, ¿no? Ya vayan y siembren eucalipto. En Ica me van a decir, ¿dónde voy a sembrar eucalipto si acá es puro arenal, no tengo mucha tierra y es más, el eucalipto es de la sierra? Y los de Ica se van a morir de hambre y mientras acá yo voy a estar, ¡qué desobedientes! Tenía que saber cómo ordenar y para eso tenía que estudiar muchísimo. Dicho sea de paso, se sabía que el Inca tenía que ser el mejor en técnicas guerreras demostrado en campo de batalla. No es en teoría. Tenía que haber luchado contra algunos agresores y haber salido vivo, demostrar su valentía para que llegue a ser Inca. ¿De acuerdo? Entonces, nada fácil. Y como les decía desde el principio, si el Inca se equivocaba en alguna decisión, lo sufría él y hasta el último poblador del Tahuantinsuyo. Así es que tenía que tener mucho cuidado con lo que decidía. Bien, después sigue el Lauki. Acá no he hablado del Lauki porque se habla generalmente, voy a retroceder un poco, se habla del Zapa Inca y del Auqui que está acá. ¿Quién es el Auqui? Es su heredero, es su hijito que ya se decidió en una ceremonia, en un concurso, que eso lo vamos a ver en la educación. En un concurso se va a decidir quién va a ser el próximo Inca. Entonces, cuando ya él gana su concurso, ¿no? El Wilbeck Umu le va a poner la mascapaicha amarilla, se supone que él es el sucesor, y a partir de ese momento este Auqui empieza a caminar con su papá por todas partes para aprender a gobernar. Es más, en determinados momentos el Inca le va a dejar al Auqui que él decida, para que él lo vaya observando y le vaya enseñando. Entonces, ¿quién era el Auqui? Es el hijo heredero, el próximo Inca, el que está aprendiendo a ser Inca. Hijo varón, no necesariamente de su colla. El Inca tenía varias esposas, pero ya hemos visto por qué. No era porque era un ojo alegre, sino porque tenía que ver determinados mecanismos para, ¿no?, hacerse amigo de todas las tribus y ser cada vez más grande en el imperio. Entonces, su hijo, el Lauki, era el heredero que pronto iba a asumir el poder cuando su papá muriera. Él pasaba a ser Inca. Inca, borla roja. Auqui, borla amarilla. ¿Y quiénes les ponía esa mascapaicha? El William Humo o el sumo sacerdote en una ceremonia le ponía. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya vimos a los dos, al Inca y al Auqui. Ahora sí vamos a los del Consejo Imperial. ¿Quiénes eran los del Consejo Imperial? Eran generalmente tres o cuatro por cada suyo. Y tú sabes que eran cuatro los suyos, ¿no? Chinche suyo, Anti suyo, Coya suyo. Ya, muy bien. Cada uno de esos suyos tenía cuatro representantes. Generalmente eran los hermanos, los primos o los tíos del mismo Inca, que como no habían llegado a ser Inca, pues entonces se iban como jefes de los cuatro suyos y ellos se reunían y lo asesoraban. No vayan a pensar el Inca, solito nomás, el que no conocían. No, no, no. Tenía a sus asesores que, como les digo, que generalmente eran los tíos, primos, ¿no?, mayores del Inca que iban a gobernar cada suyo. Eran tres o cuatro por cada suyo. Ellos eran los del Consejo Imperial y ellos eran los que iban administrando cada suyo. Y le iban rindiendo cuentas pues al Inca, obviamente. ¿De acuerdo? Eran representantes de cada suyo.
Ellos son los del Consejo Imperial. Se reunían de tiempo en tiempo, le informaban al Inca lo que iba pasando y el Inca iba tomando las decisiones y después ellos se volvían a sus suyos y ahí iban aplicando lo que el Inca les había dicho. Continuamos entonces. ¿Quién era el Apuntic? Era el jefe ya de cada provincia, ¿no? También le llamaban Guamaní, ¿de acuerdo? Controlaban la producción, los tributos, empadronaban a las personas, eran como los administradores de cada provincia, ya no de cada suyo, sino de cada provincia. Entonces, mire, todo el Tahuantinsuyo se dividía en 4 suyos. Los jefes de esos suyos eran los del Consejo Imperial y cada suyo se dividía en provincias, o sea, en lugares más, digamos, pequeños, y esos eran gobernados por los Apunchik. ¿Esto qué quiere decir? Que los Apunchik le rendían cuentas a los del Consejo Imperial. ¿Te das cuenta? O sea, va de menor a mayor. Entonces ellos eran los Apunchik. Y vamos a ver ya las autoridades de cada pueblo, más chiquitos, ¿no? Ya era como de Huaraz, algo así, ¿no? Más chiquitos. Estos también tenían a los curacas, a los purec y al sinchi. Ahora, el curaca era el jefe de cada ayllu, o sea, de cada pueblito, ¿no? Y era el intermediario entre el Inca y el pueblo, o sea, era el que les ordenaba, ya tú haces este trabajo, tú haces este otro, o sea, era administrador, pero ya ¿no? Del lugar más pequeño, que era el purec, el jefe de cada familia, mejor dicho, el papá de cada familia. ¿Y qué era el Sinchi? Era el jefe de ese pueblo, pero en épocas de guerra, ¿no? Mientras el curaca era el jefe, pero en épocas de paz administraba quién iba a limpiar tal cosa, quién iba a arreglar esta otra, el Sinchi empezaba a ordenar cuando el pueblo entraba en guerra, cuando el suyo, ¿no? Cuando el Tahuantinsuyo entraba en guerra, el Sinchi entraba a ordenar y jalaba gente, los preparaba para ir a la guerra. Entonces, el curaca en tiempos de paz y el Sinchi en épocas de guerra. Él era guerrero. Como te darás cuenta, el Tahuantinsuyo era muy organizado. ¿Eh? No vayas a pensar, el Inca decía ya, siempre en papa por todo el Tahuantinsuyo. No, era muy organizado. Y por eso es que fueron tan grandes ellos. Ahora vamos a hablar de alguien muy especial. Y en el mapa conceptual yo lo he puesto con rojo porque es alguien que se va a destacar. Es muy distinto. Él no le va a obedecer a nadie. Y vamos a hablar de los Tukuy-Rikuy o el Tukuy-Ricoj, ¿de acuerdo? Ellos eran los inspectores. Generalmente un Tukuy-Rikuy o un Tukuy-Ricoj era el hermano del Inca, de su entera confianza y se paseaba por todo el Tahuantinsuyo e incluso decían por ahí que muchas de las veces se disfrazaba como alguien de la gente del pueblo, no caminaba por, no, y se iba a supervisar, ¿no? Pero llevaba un ovillo de hilo que sacaban de la capa del Inca, él lo tenía y lo guardaba en su cintura y se disfrazaba de cualquier ciudadano. Iba observando cómo estaban trabajando las autoridades de cualquier suyo. Él se iba por donde sea. Le llamaban el chismoso del Inca, algunos injustos, ¿ah? Porque no eran chismosos. Él era, no sus, y otros le llamaban los ojos del Inca. ¿De acuerdo? Este Tucuy o el Tucuy-Ricoj, cualquiera de estos dos términos, se iba, como te digo, ¿no? Por todo el Tahuantinsuyo, nadie lo conocía y cuando veía a alguna autoridad que no hacía bien su trabajo, que era medio ocioso, que no, que cobraba, ¿no? Coimas y todo lo demás, acabóse el cuento. El Tucuy sacaba su ovillo de hilo y le decía, soy el Tucuy y hasta podía mandar a matar a esa autoridad que estaba administrando mal. Tenía todo. Y después recién iba y le contaba al Inca. He mandado a matar a tal fulanito porque te estaba entregando poco a ti y él se estaba quedando con más. Él tenía toda la autoridad. Era su hermano y de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, le decían los ojos del Inca, porque era como que si el Inca mismo estuviera supervisando por todo el Tahuantinsuyo. Obvio, el Inca también se paseaba por todo el Tahuantinsuyo, pero era grandote, se demoraba más de un año en visitar todito el Tahuantinsuyo. Mientras eso, los o el Tucuy-Ricuy ya estaba en otras partes supervisando. Entonces nadie se podía portar mal porque en cualquier momento un Tucuy-Ricuy así, ¿no? Disfrazado de gente de pueblo lo iba a pescar y lo mandaba a matar. ¿Te das cuenta? Continuemos. Ahora pasamos al segundo mapa,
a la segunda hoja que te he enviado, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar acerca de la economía, cómo son las características de la economía, o sea, cómo era el trabajo en esas épocas, de dónde no se obtenía tantos recursos, porque si estamos hablando de un lugar muy grande, entonces estamos hablando de millones de indígenas, de millones de, ¿no?, de personas, entonces, ¿cómo se pueden alimentar y todo lo demás? Y vamos a ver esto que es una parte preciosa, y ahí tú vas a entender qué tan organizado estaba el Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? En primer lugar, el trabajo tenía características. Ahora vas a entender por qué. En primer lugar, el trabajo era obligatorio. En el Tahuantinsuyo se entendía de que cualquier persona que no le gustara el trabajo, entonces no servía para el Tahuantinsuyo y lo tenían que matar. Así de fácil. ¿No quieres trabajar? Entonces no quieres vivir. Chao. Listo. Entonces el trabajo era obligatorio, no te preguntaban, te decían lo que tenías que hacer, ya sabías, ¿de acuerdo? Entonces, y si yo nacía, no sé, pues alguien nacía lisiado, ¿sí? También trabajaban de acuerdo a sus posibilidades, pero no se quedaban sin hacer nada. El ocio es la madre de todos los vicios y ellos lo sabían, por eso nadie se quedaba sin trabajar. Entonces, primera y principal característica, obligatorio. Segundo, equitativo, como te digo, de acuerdo a la capacidad. Si yo era anciano, si yo era lisiado, si yo era mujer, si yo era varón, todo tenía sus características y era equitativo. Y tercero es alternado. No te daban siempre el mismo trabajo. No siempre te iban a mandar a arreglar un puente. No siempre te iban a mandar a construir una fortaleza. Un tiempo ibas a construir una fortaleza, otro tiempo ibas a arreglar el Capacñán, el camino, otro tiempo ibas a arreglar un puente. ¿Para qué? Para que no te canses, para que no te aburras. Y así tú pudieras estar siempre ocupado en algo distinto. Obligatorio, equitativo y alternado. Ya lo vimos. Continuamos entonces. Para eso se dividían las tierras. Habían unas tierras específicamente que se cultivaban para el consumo del Inca, otras que era para el consumo del pueblo y otras que era para el consumo del dios Sol. Ahora tú me dirás, ¿cómo que para el consumo del dios Sol? O sea, ¿y el Sol a qué hora baja a comer? Espera, tranquilo. Empezamos con lo de la tierra del Inca. Todo lo que sacaban de estas tierras, ¿no?, todo lo que producía estas tierras, que lo trabajaba el pueblo, era para que comieran los guerreros, los de los ejércitos. ¿De acuerdo? El Inca solo no comía pueblo, no se lo va a comer todo, eran tierras gigantescas. Era para que coman los del ejército, era para que coma así bien el Inca, todas sus familias, todos ellos. ¿De acuerdo? Y para guardarlo. Ahora te digo para qué. ¿De acuerdo? Lo guardaba. Todo no se lo va a comer él. Las tierras del pueblo era para cada uno de los pobladores. Si tú eras un varón, te daban un topo, o sea, una determinada cantidad de terreno, para que tú cultives y todo lo que salga de ahí te lo puedas comer. Y si tú eras una mujer, te daban medio topo. Ahora tú dirás, ay, Miss, claro, discriminaban a la mujer. No, no, no. Eso es hasta nuestros días. Yo te hago una pregunta. Si tú tienes un hermano mayor, varón, debes haber visto en casa. ¿Quién vacía el refrigerador? ¿Una mujercita o un varoncito? Los varones, ¿verdad? Porque ellos comen más. Entonces, ¿por qué? Porque su trabajo también es más físico. Entonces, a los varones les daban más terreno. Nacía un varoncito, le daban su topo de terreno. Nacía una mujercita, le daban su medio topo de terreno para que se puedan nutrir. ¿De acuerdo? Y las tierras del sol. Chicos, pues el sol no come, es cierto, pero hay sacerdotes, están las vírgenes del sol, se tenía que hacer ofrendas y todo lo que salía de esas tierras era para eso, para que ellos coman. Ni siquiera lo trabajaban, el pueblo. El pueblo trabajaba todo eso, pero porque cada uno tenía su manera de trabajar. Ya te he dicho, el Inca ocioso no estaba, ¿te das cuenta? Entonces cada uno tenía su trabajo. Continuamos entonces, las formas de trabajo. ¿Cómo es? Hay tres principales formas de trabajo que yo sé que tú lo has visto en años anteriores y te voy a enseñar la cuarta. La primera, la mita, era un trabajo obligatorio por turnos en favor del Estado. Esto era cuando tenías que ir a construir pues puentes, caminos, para todos, ¿no? Entonces ellos iban a la mita y trabajaban por un tiempo, después volvías a tu casa y seguías, ¿no?, con tus deberes para el Estado.
La minca era un trabajo, pero ya para los ayllus, o sea, la limpieza de sequía de acá de Huaraz, ¿no? Construir una cerca para que no se vayan las llamitas acá en Huaraz. En cambio, la mita era para todo el estado. La minca ya es para un lugar más pequeño, ¿de acuerdo? Para el ayllu. Y el AINI es un tipo de trabajo en el que yo le pedí ayuda a mis vecinos y a mis parientes para que me ayuden a trabajar mi chakra, pero con la frase hoy por ti, mañana por mí. Hoy venían a ayudarme a mí, a labrar mi tierra. Mañana yo tenía que ir a labrar la tierra de mi vecino, pasado mañana de mi primo. ¿Por qué? Porque como somos varios, podemos trabajar más rápido. Entonces, el AINI es hoy por ti, mañana por mí. Y el último tipo de trabajo es la chunga. ¿Y qué cosa es la chunga? Justo lo que ahorita, en estos días, podríamos estar haciendo si es que viviéramos en el Tahuantinsuyo. Era un tipo de trabajo de especie de defensa civil cuando se daban desastres naturales, cuando habían derrumbes, huaicos, terremotos, ¿no? O plagas, ¿no? Entonces ahí sí salían a trabajar los niños, los ancianos, las señoras a cuidar a los enfermos, los niños a ir al campo a traer plantas medicinales, los ancianos, ¿no? Para ayudar también a cuidar a los enfermos. Era un trabajo, pero en casos de desastres. Se le llamaba la chunga. Muy bien, chicos, este es el gráfico que dice más o menos qué es lo que hemos estado explicando. Bueno, tú hasta ahora tienes 10 minutos para que puedas apuntar todo. ¿Listo? 3, 2, 1, ponle pausa. Bueno, se supone que me has hecho caso y continuamos con un pequeño video. ¿Listo? ¿Qué era la mita? La mita era el sistema de trabajo que los ayllus realizaban por turnos para construir grandes obras del Estado imperial. Estas obras que se realizaban a través de la mita podían ser la construcción de caminos, puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, acueductos, andenes, entre otros. Cabe resaltar que existía una mita para servicios especiales como las labores de cargueros del Inca, los músicos, chasquis y danzantes. ¿Qué era la minca? La minca era el trabajo que realizaban los miembros de un ayllu para construir obras en beneficio de su propio pueblo o comunidad, como puentes, caminos, canales de riego, construcción de locales, entre otros. Asimismo, la minca también consistía en el trabajo que realizaban los ayllus en las tierras del Sol y del Inca. ¿Qué era el AINI? El AINI era la ayuda brindada por los miembros del ayllu en beneficio de uno de sus integrantes, como por ejemplo, colaborar con el techado o construcción de una casa. La persona o familia que recibía la ayuda quedaba obligada a devolver esa cooperación cuando se necesitase. En conclusión, el AINI era la ayuda mutua brindada entre los miembros del ayllu. Hoy por ti, mañana por mí. Muy bien. Entonces tienes otros 10 minutos para hacer los últimos apuntes. 3, 2, 1. Ponle pausa. Muy bien. Este es el segundo mapa, ¿ya? No, este es un segundo cuadro donde vas a explicar los tipos ¿no? de trabajo, ¿no? Estos son los tipos de tierras, ¿no? Las tierras del sol, acá dice trabajo. En el archivo está muy bien eso, ¿no? Acá las características del trabajo y las formas de trabajo, incluido la chunga. Entonces acá tú vas a poner uno por uno lo que va significando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tú sabes que tienes que realizar un resumen si todavía no lo quieres hacer como mapa conceptual, pero si lo quieres hacer en mapa conceptual ya no es necesario hacer el resumen, por favor, ¿de acuerdo?
Ya sabes que ninguna imagen, nada es obligatorio que lo imprimas. Tú puedes dibujarlo, tú puedes hacer a mano o puedes hacer con otro diseño. Eres libre de eso. Todo eso me lo tienes que enviar en formato JPG, por favor. Son varias semanas que ya te vengo pidiendo esto y me lo envías inmediatamente. Ya sabes, yo no te pido nada que no puedas hacerlo tú con tus propias manos. Bueno, pues yo te mando siempre estos dibujitos felicitándote por adelantado por ese excelente trabajo que realizas. Estás mejorando mucho. Al principio eran algunos niños los que hacían bien su trabajo, ahora son casi todos los que hacen muy bien su trabajo. Y también ya sabes que mis felicitaciones va porque no estás copiando, sino estás colocando lo que tú has comprendido. Listo, chicos, nos encontramos la próxima clase para otro tema interesantísimo. Tú sabes que el Tahuantinsuyo es la parte más gloriosa que ha tenido Perú y yo sé que cuando tú llegues a ser grande, tú vas a escribir otro capítulo glorioso de nuestra historia. ¿Sí o no? Yo sé que sí, yo sé que vamos a lograr ser los grandes que fuimos hace años. Listo, chicos, entonces nos encontramos la siguiente semana. Un abrazote, un beso a la distancia. Chao, chao, nos vemos.